Ya. Espérate que... ¿Qué estás alegando? Con la bata entró este Te weón. pusiste puntual, weón. Ah, entonces estaba practicando Kung Fu, weón. Oye, te pusiste la bata, weón. Qué notable. No se ¿Qué la ponía bata, hace eh? tiempo. Me da frío ahora porque está frío hoy ¿Ah? día. Está frío. Me fui yo, pues, weón. Yo llevaba el calorcito. Eso te iba a decir. Ay, la Eso te iba a mamá. decir. Ahí hacían cucharita. No sé si era calorcito precisamente, pero A ver. A ver. ¿Llevé calorcito a su hogar? sí, por supuesto. Calorcito al Sí, hogar, weón. por supuesto. Calorcito Por supuesto. ¿Eres un osito? No, cuidado. Cuidado. Que estén las acepciones de aquello. ¿Ah? Yo tengo Un peluche. respeto y Los ositos cariño por son la diversidad, calentitos. pero esta cree que yo nací ayer. La amplitud semántica del término empieza a ser. La calameña esta. Una pregunta ingenua. Sí. Osito es una categoría. Bueno, Es una bueno, categoría. mira, esa es buena. Es una frase categoría así bien como establecida, hay que decirlo. las 100 frases de Alejandra Mato. ¿Nació en Entonces, Francia o en Gringolandia? entonces la frase fue una pregunta ingenua. Alejandra Matos. La cuña. Está difícil, está difícil. Está difícil. difícil. Está Está difícil. difícil. La credibilidad no me da ya. Bueno, No, es que te sobra, pues si es el tema, pues. claro. Claro. La agarraste así, la agarraste el vuelo. Bueno, bien me parece. Tiene que calle el Son las compañero. imputaciones obvias que aparecen al respecto. Así como, Oye, en este rato, en todo caso, hay que decir que los históricos de la cosa nostra, los que no se pierden capítulos, todo eso, deliran, porque de verdad que esta imagen con la bata ya famosa de Mayol histórica. no te la ponía en ese tiempo. No, porque Yo no me la pongo en conocía, la verano. bata de Mayol. Me Yo la pongo en tampoco. verano. Yo tampoco la conocía, así que estoy tratando de No me la Pito interpretar. en- No sé si es que un pulpo o Son un pulpos, o son un pulpos, sí. glande, O un un glande feto. raro. Sí. Es un pulpo grande. Feto. Pulpo glande, eso está bien, eso calza bien. Pulpo grande. Espérate, yo estoy... No, partimos, pero... Partimos finito. Finito, finito, finito. Sí. Y todos Bueno, ustedes se han dado cuenta, se lo digo al público de la Cosa Nostra, que ahora que con esta incorporación de género, de cuotas, así como les gusta plantear, llegó Alejandra Matu y a todos nos ha ido llevando el despeñadero. Nosotros pensábamos que Mirko era lo peor que teníamos, pero llegó Alejandra Matu y dobló la apuesta. Yo les dije. depende. Hay despeñaderos Y distintos. ahí viene pero- nuestra amistad con Mirko. Ustedes Conmigo, sí, eso es evidente. no nos han visto justo. No saben los cochinos que podemos ser. Solo lo imaginábamos, pero no lo imaginábamos tanto. Uno se puede imaginar como a Alejandra con Julio César y con Mirko juntos, es una escena imaginable. No, es que ominosa. las escenas eran así irreproducibles. Sí. Pues te estoy buscando, mira. Las reuniones de pauta en La Nación Domingo eran cualquier cosa menos seria. Y lo notable, oye, pero mira lo interesante eso, en el ejercicio de creación, en este caso periodístico, pero porque tú decís, entonces fue un proyecto menor, solo lo pasaron bien. No, fue un proyecto súper bueno, o sea, para los lectores súper bueno, ¿cachai? Y eso, a veces hay magia en distintos proyectos de la vida que uno tiene, que de repente tienen que tener esa cosa que aunque no se vea, provoca finalmente, en este caso, una entrega. Yo creo que el fenómeno es distinto, es la vía de escape, porque todos los temas son tan serios, tan También. rudos, que si no salí... Es como los que se van al yo fondo del funeral. yo a contar comparto lo que chistes. dice la Ale ahí. Yo comparto Sí. totalmente lo que dice la Ale. Fíjate que nosotros en la peor época de la revista Análisis, la peor época, impusimos los viernes alegres, que era un asado donde invitábamos gente, puta, bueno, habían matado al Pepe Carrasco, había quedado a cagada, bueno, habían hecho, bueno, puta, al Jeque Negme, bueno, que era pololeada con una niña de la revista, nos habían metido presos a como 4 o 5, estaba la cagada, y no fallaba nunca nadie a los viernes alegres de eso, porque eso era, entregábamos la revista y Es la catarsis. al asado a la catarsis, sí. Sí.
Qué buena, Es verdad, qué es buena, verdad. qué Importante. buena. Oye, él estaba buscando nomás solo para mostrarle a usted. Este fue el show en vivo, po, que hicimos en el Say Now. Tan famosa era. Y con ¿Ah? el kimono, weón, mira. Y no, sí era famosa, pues, bueno. Sí se hizo. Por lo tanto, La gala. Macari y yo nos vestimos de frac, igual que Jaime Dabañino, y por lo tanto este sería el símil del frac. Así que hay que entender que lo que está haciendo Alberto en este minuto es estar de etiqueta, aunque Subirnos Sí, pareciera el lo no, contrario. pelo. ¿Ah? Nos está subiendo el pelo. Nos está subiendo el pelo. claro. Pero Es lo más caro que ¿Y se tengo. trajo alguna chaquetita de allá de lo España o no? me traje solo una chaqueta. Espero que no sea negra. Esta. Ah, mira. Ay, ya, ya. Ay, qué miedo. Ya. Ay, Pedri. Pedri, ¿Viste ese osito, ese osito? Osito, osito, ahí se acurruca con Pedri. dame Pedri, dame Pedri. Dame Pedri. Pedri. Dame duro Pedri. Los chistes de ustedes. Oye, hoy día nos pasamos Oye, fuerte. oye. Hoy día vamos con, ya, Mirko está de con todo, vuelta. con todo. Día del Ay, Subieron desperfilamiento en este colectivo. momento en que suben 10.000 personas así en un segundo viéndola, así como, oye, No, pero ¿qué onda? hay 10.000 que suben y 10.000 que están. Oye, pero ¿cómo? No, no, por supuesto. Obvio, obvio. No, pero ya nos conocen ya. sí. O sea, cuando uno Es lo ya que vive hay. en una época donde el dueño de la red social es el que más escribe en la red social, ya es porque ya estamos ya es la estupidez total. Oye, O sea, eso Tú quiero saber. ¿Hasta dónde estás hablando de los más. alcanza la compra? es que ya es como absurdo. O ¿Alcanza sea, esta cosa. YouTube? ¿Todo? No. Es Twitter No, nomás, por. no, YouTube, YouTube no, pues YouTube es Google. No, pues es Sí. de Google. Google. Ah, pero Twitter es Meta, po, es Facebook. ¿O no? No, pues. Pero No, sí, no, no. ¿cómo no vaya a saber? No Dios tengo mío. idea, weón. Es de Elon Musk. Sí, po. No, Twitter es de de Elon acuerdo, Musk, pero se lo compró a quién. ¿compró solo Twitter? Esa es la No, pregunta. no, se lo compró a X. Eran unos. Sí, compró No. solo Twitter. Solo Twitter compró. Ya. Solo Twitter. Se mandó un Tipo, presupuesto de la nación en Facebook Chile e por Twitter. Instagram son parte de lo mismo, pero no tienen Twitter ahí entre medio, compañero. No, Twitter no está ahí. Lo Es desagregaron territorio entonces. independiente. Chuta. Oye, y es heavy la discusión esa. ¿Sabéis qué? Además es heavy porque es tan grande que es como que a mí reconozco que me pasa que me aburro pronto. Es como, no, entonces las implicancias, no sé qué. Ya, De chao. verdad, yo creo que ahí, sí, o sea, Un perdonen montón, sí, pues. es una supina ignorancia, pero es, o sea, porque es asumir la pobreza de los juegos que uno puede hacer, porque además Pero uno mira, en no. esto pasa como todas estas cuestiones, como lo que compra en realidad es aire, y va a quedar mucha gente descontenta con que Twitter pertenezca a este señor que además está llamando a votar por los republicanos, o sea, ya. Creo que se va a armar otra red y Twitter va a quedar como la red de los republicanos y se va a disgregar la cosa. Esa es Claro, pero mi teoría. No estoy de creo que acuerdo. vaya a dominar el mundo a través de Twitter, creo que es una fantasía. No, Claro, si no pero le interesa cuando. tampoco eso. Es lo que necesita, por eso está pidiendo la autenticación de la gente, lo que necesita es la integración vertical con su otra industria. Su industria es una industria de satélite, por un lado, de envío de satélites por otro, que es un buen negocio porque en general, además que ahora yo no sé, Occidente no puede mandar los satélites, la mayor parte de los países mandan los satélites en Rusia, ya no lo pueden mandar en Rusia, entonces ahora él se va a llenar de plata mandando satélites para arriba, y lo que necesitaba era algo que le permitiera manejar datos, porque el gran negocio es tener datos de la gente. Y Claro. Twitter no lo permite hoy día porque la gente no está autenticada, pero como lo compró a un precio muy alto para lo que él esperaba, él quiso hacer una compra hostil, quiso fregarse a los Claro. otros, porque eran perros chicos, y no contaba que tenían abogados, y lo obligaron a comprar al precio original que habían puesto. Sí. Entonces tuvo que comprar. Y Se entonces, creyó Ponce el para héroe en pagar esta dictadura. cuestión, claro, entonces por eso puso este precio de que tenía que poner un precio para cobrar por la autenticación, que es absurdo, porque en el fondo, o sea, es algo que le conviene a él, no a la persona que está autenticándose, o sea, porque yo voy a pagarle para que sepa quién soy. No tiene sentido. ¿A son de qué? ¿A son de qué? Pero hay gente que le ha pagado por ese perfume que andaba vendiendo que se llama pelo quemado y cosas así. O sea,
Bueno, si hay gente para todo, de que hay gente Sí, para todo, pero esta como gran red ya hay gente que está sacando los auspicios. Yo creo sí. que se va a desgranar ese choclo. A mí no me extrañaría, para serte franco, que eh, pudiera pasar, esta es una cosa media distópica, pero pudiera pasar que de pronto las redes sociales se convirtieran en el equivalente de lo que son los partidos hoy. Entonces tú tengáis redes sociales que generan una Fieles. conversación que rige o sigue determinadas materias que son propias de una determinada ideología, otras que siguen otras, etcétera. Y en una de esas, esta cosa que era todos metidos juntos en la misma sede para mirarse, probablemente está llegando a su fin. Y eso va Puede a ser. ser una pérdida para la Exactamente, humanidad. cuando la gente se asusta, básicamente busca capacha, y las capachas son absolutas, son negros y blancos, ¿cachai? Son derecha e izquierda, no son matices dialogantes donde están todas las distribuciones de la población. Mm. Eso no te da confianza. Pero hay que además reconocer que Twitter es cada día más hostil. Yo todavía estoy ahí No, Sí, yo está me ya. retiré con mi hace tiempo, no mastil, me arrepiento para nada. pero, pero ya es como navegar en un océano de ¿No? Es excremento. como que la gente entra y quiere atacar a alguien. Claro, entra con rabia, así como O entra. sea, hoy día la Claudia me dice, oye, te atacó la Marta Lago. ¿La Marta Lago? ¿Por qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? Amaneció Entonces, ¿Ella cruzada, sí. o la cuenta parodia? no, ella, Porque tiene efectivamente. una cuenta parodia que es casi igual, weón. Sí, Sí, no, hay que no, pero tener era ella. cuidado. No, pero fue un ataque no así de haters, fue un ataque supuestamente con algún fundamento. Mencionó la palabra ethos, no creo que la cuenta parodia diga ethos. Pero yo le dije, mira, la verdad es que no te entiendo, pero bueno, WhatsAppéala y aclárenme. pregúntale. La voy a buscar. Sí. Y le ponís nomás, sencillamente, Marta Lau, ¿Eres ¿a tú, son de Marta? qué? No, le ponís, ¿a son de ¿A qué? son ¿A de son de qué? ¿A son qué? ¿De ¿A qué? son de ¿A qué? son de qué? Sí. Oye, me acordé de una cosa antes de que empezamos, ya partimos en 2 minutitos, pero déjame dar un par de avisos, que después entramos en la conversa y se me olvida y después tengo que hacer unos cortes desagradables. Es que me acordé por el tema a propósito de los partidos, la reflexión que hacía el Fernando, que tenemos nuestro siguiente seminario que es el taller análisis de coyuntura, ¿ya? Que yo creo que va a estar bien sabroso. De hecho, el programa hoy día viene politiquero de alguna manera, así como que, a propósito de lo que pasó ayer y lo que pasó en las últimas semanas, que Lo que sigue culmina pasando. y lo que, claro, sigue pasando, las heridas que deja y todo. Bueno, tenemos el taller de coyuntura tratando de levantarnos. Hicimos la primera versión hace 3 meses atrás, que fue antes del plebiscito, que fue bien interesante. Y después así que la gente de la Cosa Nostra me da peleada así. Y entonces ahora que algunos están empezando a bajarle los chichones, Fue literalmente ex ante. sí, fue ex ante. Sí, se hace Ya, necesario nos vamos. que algunas cosas sean ex post, yo creo. Pero bueno, en fin, Algunas cosas tienen que ser ex post, sí. algunas cosas tienen que ser ex post. Las noticias podrían ser ex post, sería re bueno. Sería muy bueno que las noticias no fueran ex ante, sino que fueran ex post. De hecho, teóricamente, todas las noticias son ex post. Pero es muy bueno que confiesen que se pueden hacer ex ante. Huracán, por ejemplo. Ex ante, Claro. por ejemplo. Fernando O quiere sea, yo guardar conocía las a un formas. fotógrafo, no voy a mencionar su nombre porque debe estar vivo, pero llegaba a los enfrentamientos en la Sí. dictadura antes de que ocurrieran. Pues sí, Ex ante, claro. famoso el colega. Podría encontrar. Perfecto. Cumple el perfil. Claro, Oye, súper dateado, excelente. súper bien El dateado. colega trabajaba con mi papá, ¿no? Sí. No, No, no no, no, creo. no, no. En el otro No, canal trabajaba. Ah, en el otro. era camarógrafo, era fotógrafo. Ah, fotógrafo. Ah, El colega que sí, claro, ese el otro colega era un el periodista y otro. ese Había estaba otro ahí colega en la que... planilla. Sí, Pero estaba se en la ubicaban, planilla. pero se ubicaban. Claro, Porque claro. llegaban juntos. Iban los dos ahí al bar ese que estaba ahí en Plaza Italia. ¿Cuál es el No me bar de acuerdo la cómo cita? se llama el nombre, pero ¿Cuál? El ¿El que hay un estaba Prosit? bar ahí ahí famosísimo. al lado del Teatro Baquedano. ¿El de Prosit? Plaza No, Italia. en Plaza Italia para abajo. Abajo. Algo con chancho, era The Peak, no sé qué. Tenía un nombre muy, Los chanchos. Aquí se juntan los Una chanchos. referencia directa. claro, era muy adecuado el nombre. No se admite no entrar con lente oscuro. Así, Claro, los no, chanchos. no, y además que el lugar era oscuro. Oh, la Ah, verdad. Así, Qué heavy. Qué heavy. Me gusta escuchar la historia de ustedes. Oye,
Entonces tenemos el seminario, encuesta, 18 y 19 Es que tú eres muy joven, Darío. Gracias. Muchas gracias. Te ves más viejo, pero eres joven. Es cierto, estoy hecho mierda, pero soy más joven. Igual ahora estoy menos hecho mierda. Deja echarme un poquito así. Sí, estoy más flaquito. No, sí, el color negro disimula todo, tienes razón. Hace muy bien. Sí. Qué maricón este Fernando. Me están tirando para arriba y me tira el tiro nomás. Oye, no voy a desclasificar qué me respondió cuando le pregunté, oye, ¿quién te reemplazó ayer en Última Mira? No voy a decir nada porque yo soy buena onda. Oye, no, pero como que no. Mi amorosa, amiga, íntima. Perfecto. Es un encanto. Perfecto. Oye, ya tenemos entonces seminario de ayer, el 18 y 19 de noviembre, están las inscripciones abiertas, porque más viene la 10ª encuesta, ya, la cosa nuestra. Y les quiero hacer un anuncio que resolvimos hace pocos minutos con el centro de encuestas de la cosa nuestra, que había una práctica, fíjate, que alguien nos comentó por ahí, que era bien valorada y de repente en algún minuto eso nos descontinuó, que es que todos quienes se inscriben, de alguna manera es la gente que tácitamente hace un aporte a que esta encuesta pueda ser financiada no por una empresa ni por un poder, sino que esencialmente por las y los ciudadanos interesados en estas herramientas de análisis y que en el fondo uno pueda creerles, no porque tenga capacidad necesariamente de predecir el resultado, pero al menos porque está metodológicamente sin ningún interés, ¿cachai? Ningún interés. Y bueno, la cosa nostra, gracias a algunos, en general, digamos, tiene más buena capacidad predictiva, además, pese a que en realidad no es el objetivo central. Bueno, y una buena práctica que hicimos varias veces al comienzo, es que todos quienes se inscribían con 10 lucas, que en el fondo es lo que te permite tener acceso al momento en que se liberan los resultados, a una explicación, una clase magistral que ahí hace Alberto al respecto, recibían un enlace para poder responder también la encuesta. Obviamente no en la base de datos, digamos, que uno está consultando, pero eso le permite a la gente conocer la encuesta, responderla, y conocerla, pregunta a pregunta. Y eso tiene un valor pedagógico. En algún minuto, de repente por los tiempos también, lo descontinuamos y en esta 10ª encuesta lo hemos retomado como práctica. Así que todos quienes se inscriban para poder asistir a la entrega de los resultados recibirán 1 o 2 días después de que se inscriban a su correo electrónico un enlace. Ustedes pinchan y ahí tienen acceso a la misma encuesta que en este minuto ya se está, desde hace un par de días ya, 3, 4 días, desde la semana pasada, ya se está replicando en el campo. Así que quería contarles ahí esa novedad. Que esta encuesta, yo me imagino que le responde la gente que contribuye, no va a la base de datos de los casos que se analizan. No, pues eso es lo que digo. Esa fue la razón por la cual se descontinuó, ¿ya? Lo que pasa es que puede generar confusión, hay gente que puede pensar que entonces le hace la encuesta a los amigos. Claro. Está claro que no es simplemente porque mucha gente de nuestra base le interesa vivir la experiencia de contestar la encuesta porque no la quieren conocer. Es distinto contestarla que ver los resultados. Entonces, contestarla, tú dices, oye, mira esta pregunta, ¿cómo la contestaría yo? En fin, entonces es interesante como esquema. Obviamente hay preguntas que hay mucha homogeneidad, ¿ya? Pero hay algunas donde hay una cierta diversidad que es interesante. Y si es que alguien necesita resultados. Y si alguien necesita hacer una encuesta ad hoc, súper cargada a las intenciones que esas personas tengan, nosotros le podemos dar datos ahí. De repente dejan tarjetas de visita a alguna de las distintas encuestadoras ahí por si acaso. Les damos datos. Oye, vayan para allá, ellos no tienen ni un problema. La muestra puede ser de 2 personas hasta 5.000. Así es. Si les contara lo que pasa en ese. Oye, y efectivamente, mira, déjame ligarlo con una cosa bonita, porque pasa, y nos ha pasado con muchas de las cosas que se hacen en la Cosa Nostra, que tienen de repente cálculos que uno no alcanza a visualizar y que solo de pronto cuando te encuentras con algunas personas te lo comentan. Yo, de hecho, le decía a Alberto hace un rato atrás que ayer lunes, un ratito antes ya de volar, de venir desde Barcelona, llegué ahora hace poquito a la casa, justamente pues me encontré con un cabro, me escribió, digamos, la interna, que se fue a estudiar allá, seguidor de la Cosa Nostra, hacía morir, etcétera, les mandó flores a ustedes también, todo el paquete completo. Le gustaba la Cosa Nostra antes, durante y después. Y él también reforzaba el tema de lo importante. Él estudió ingeniería comercial, Jorge, y ahora está haciendo un magíster en Barcelona, y tuve una conversación súper interesante, así, de verdad, me dejó muy interesante. Y entonces él decía
que de verdad era un aprendizaje el tema de las encuestas también. O sea, porque en el fondo poder justamente recibir el cuestionario a través de este link que te permite mirarla, también son algunas cosas que uno va aprendiendo que después también uno mira con otras encuestas y con otras mediciones, ¿ya? Para ver también algunas cosas, no es que una sea mejor que otra, pero efectivamente Alberto, como director de esta encuesta, siempre ha buscarle ese elemento que no solamente te dice un elemento predictivo, lo hacemos en las encuestas, antes de las elecciones y todo, sino esas otras preguntas que te abren mundos de reflexión. Y eso es probablemente una de las gracias de que estemos los 4 aquí reunidos y que sucedan cosas, de sentarnos una vez a la semana a conversar sencillamente la realidad, lo que está pasando y tratar de terminar un programa como este, más que con tanta certeza, con más y mejores preguntas. Y yo creo que eso ha sido parte del sello de la Cosa Nostra. Ya, además ayer hay que decir que hicimos la maldad de publicar las diferencias promedio de cada predicción electoral desde el 2020 al 2022, que son 5 elecciones, de todas las encuestadoras, donde ¡Qué malo! nuestra encuesta, malo, porque además la maldad es doble, no solamente porque eso ya es una maldad en sí misma, sino porque además nosotros ganamos, somos los más precisos y somos los únicos que no vendemos servicios al respecto, que es una cosa, es como si fuera a jugar el equipo de tercera división que no gana remuneración, ¿ya?, a primera y saliera campeón, o sea, ese es el equivalente. Entonces, nosotros sacamos una diferencia promedio dentro de cada predicción de 2,98 puntos porcentuales, y la que nos sigue está en 4,56, o sea, bastante más. Y después ya las otras están prácticamente están en el doble, ya 5,7, 5,5, en fin, 6, 6,5, en fin, mucho más lejos. Así que eso. No es por nada, pero... Dabañino, haz lo tuyo, porque yo creo que hay mucho que conversar. Y terminó la teleserie. Y tal como se dijo hace más de un mes en La Cosa Nostra, Carol Cariola no sería presidente de la Cámara de Diputados. Es que quedó muy marcada como jefa de campaña del apruebo. Igual se entiende, ¿o no? Y bueno, quedó Vlado Mirosevic, que evitó que el desangre para el gobierno fuera aún mayor. Y Vlado, bueno, ¿y él no era el otro jefe del comando del apruebo? Las cosas de la política chilena. Aquí comienza el podcast de los martes con Paulsen, Matus, Mayol y Quiroga para ver más allá de lo evidente, o por lo menos hacer el intento. La Cosa Nostra en el aire. Al menos hacer el intento, tampoco nos sobremos tanto. Oye, Vlado. Bueno, está claro que si Vlado fue el elegido y Vlado fue una figura rutilante también en la campaña, a mí no me parece que sea correcto que a la Carol la dejaron fuera por la campaña, por supuesto en la campaña. No, la dejaron fuera por su partido. Y hay que decirlo directamente, digamos, ¿para qué tanto darle tanta vuelta a la cuestión? No se quería, que fuera una comunista la presidenta de la Cámara de Diputados y bueno, se hicieron las cosas para que eso no sucediera y no sucedió. Así. O sea, y yo creo que efectivamente, primero, porque el Partido Comunista, o sea, ahí la derecha tiene una característica que bajo ciertas condiciones puede ser una virtud, pero eventualmente no, que es que hay ciertas cosas que permanentemente va a hacer. Entonces, entiende que hay ciertos caminos que nunca va a permitir que se crucen. Puede afestinar con una situación, puede jugar con una situación cuando se trata de un liderazgo menor, como pasó con Evelyn Matei y con Cataldo, pero al Partido Comunista no se le deja pasar. ¿Ya? Las razones, a estas alturas, yo creo que esta generación ni siquiera las conoce. Alguna generación las entendió, ¿ya? Pero esta no las conoce, pero lo aplican igual, siguen igual. Yo creo que además ellos tienen una visión de que hay que eliminar del mapa sistemáticamente, apenas se pueda, a todos esos nombres con liderazgos que puedan tener algún peso futuro importante dentro de la izquierda. Y entonces están en esa, porque entienden que allí es donde hay una diferencia muy grande entre la derecha y la izquierda, que hay muchos líderes en el sector de la izquierda con peso y la derecha tiene muy pocos,
O sea, los grandes nombres, o sea, ya lograron dejar una situación muy complicada a Ike Asiches, que era un nombre importante, a Giorgio Jackson, que era un nombre importante, y eventualmente entonces toca ahora Carlos Cariola, que es un nombre menos importante que los anteriores, pero un nombre importante, y eventualmente le tocará en su momento a Camila Vallejo, a Gabriel Boric, en fin, lo que sea necesario para que efectivamente esa energía que está concentrada allí en esos liderazgos no genere ninguna clase de incidencia en el sistema. Y yo creo que también hay que hacer notar que el anticomunismo, porque igual es un anticomunismo bien arraigado, está muy presente también en sectores de centro izquierda, como la democracia cristiana. Porque la derecha sola no podría haber hecho esto. Y yo me pregunto cuál va a ser la gobernanza, porque parece aparentemente que Vlado logró la posición, pero tampoco le quieren hacer el camino fácil. Sí, es verdad. Además que hay que tomar en cuenta una cosa, si tú, por ejemplo, en el caso de la derecha y también en el caso de varios partidos que son de centro izquierda, si tú tienes casi toda tu crítica hacia el gobierno basado, puesto todo arriba de la presencia del Partido Comunista ahí, es obvio que tú no puedes dejar que ninguna posibilidad de demostrar que eso que estás diciendo es cierto funcione. Y si que tú tienes la posibilidad de que Carol Cariola sea presidenta de la Cámara de Diputados, eso significaba un peso bastante fuerte para el PC, es verdad. Y por lo tanto, tú tienes que ser consistente con tu propia estrategia. El PC manda en el gobierno y por lo tanto tienes que oponerte con todo eso. Y así fue. Sí. Y consiguieron los votos para que no fuera. Sí, ¿sabéis qué? Yo no sé si te interpreto bien, Fernando, porque hay una arista final de lo que tú dices que es algo que me gustaría poner de relieve. Porque en el fondo una cosa es el anticomunismo atávico, ¿ya? Que efectivamente está y que en el fondo se activa en la población, y eso sigue siendo aquí en la Quebrada Elegí, en muchos lados, en Chile por de pronto. Y entonces uno podría decir que hay ciertos sectores en la política, ya dirigentes políticos, que efectivamente lo tienen muy activado y que eso les parece así como no, de verdad como que les genera una cierta repulsa, ¿ya? Tal como para los sectores de izquierda, por ejemplo, algunos políticos con actitudes confesionales, que yo no sé, ser supernumerario del Opus Dei, pudiera también ser una cosa que dice, no, ese sí que no, ¿ya? O sea, hay cosas para lado y lado. Pero yo creo que también hay cada vez más, con el Partido Comunista de Chile, estamos hablando del año 2022, que en realidad es sencillamente un comodín que saben utilizar muy bien, cada vez con menos, justamente, entonces te interpreto bien, con menos eso es exactamente lo que interés. Porque cuando tú veis... Y también pasa, y también pasa, Darío, también pasa a veces en situaciones, por ejemplo, con el caso de los republicanos. Tú, cuando tienes a un republicano que puede acceder a un puesto, vas a tener una contra muy fuerte solamente por el hecho de que se cree y se trabaja sobre la base de que ahí está, si tú quieres, la génesis de un nuevo golpe, llámalo como tú quieras. Sí, claro. Claro. Y por lo tanto, se opone. Y por eso es que todo el tema de la bajada de la Carol termina siendo, bueno, insisto, es una tesis discutible. Alguien podría decir, no, en realidad es un anticomunismo que está muy... No. Yo creo que hay mucho más de... Saben que por lo tanto pueden hacer daño y entonces apretan el botón, usan un comodín que además es súper fácil. Y entonces efectivamente logran desmoronar porque sí se convencen a unos pocos más y debilitan permanentemente más esa posición. Por supuesto tiene un objetivo, digamos, de mediano y largo plazo, es que las posiciones de izquierda no crezcan, pero en realidad no se la creen. O sea, lo que pasó con Evelyn Matei y después dándose casi un beso en la comisura con Cataldo, o sea, es la demostración. O sea, ¿ah? Un cuneteado. Un cuneteado, comisura, que esta ordinaria aquí. Un cuneteado. Le dio un cuneteado, así, pero, y entonces además con total desparpajo. Entonces pasa lo mismo ahora con Carol, o sea, si Carol, claro, sí me da chupete fierro algunos, porque seguramente tiene su ego, su estilo, etcétera, pero lo mismo, entonces
nos lleva a eso, a un tema que yo diría que es lo que ha acompañado. O sea, si tú me preguntáis qué es lo que ha acompañado esta teleserie, lo venimos acá hablando, yo por lo menos reiteradamente en el último mes y medio, de lo que se venía, si esto se anunció. Yo se los comenté de buena fuente hace, ¿cuánto? Más de un mes, que no iba a ser Carol Cariola. Algunos lo habían dicho de todas maneras. O sea, eso no iba a suceder. ¿Por qué? Porque era fácil que no sucediera. Y finalmente nos lleva entonces eso a cuál es la calidad y la capacidad de la política en estos tiempos de tratar de generar algún espacio de reflexión sincero en las ideas. Esto que digo que puede sonar a una tremenda ingenuidad, bueno, debiera ser un elemento basal de la política, donde por supuesto que hay táctica, y por supuesto que de repente cuando tú hueles sangre y hay debilidad, vas a por ello. Pero cuando la política, el ejercicio cotidiano, se constituye solo a partir de tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes cuáles son las debilidades del adversario, etcétera, etcétera, y solo con eso juegas para construir una agenda que dura 2 semanas, yo de verdad, vamos a ir pero cayendo así cuesta abajo la rodada, pero mal. Y los grandes problemas del país, que son gigantes, cada vez más grandes, cada vez tienen menos lugares por donde tú puedes agarrarlos, tomarlos y transformarlos. Yo creo que de verdad pero me escandalizo. Pero Eso ojo, es lo que quiero decir. Ojo, ya, okay. Disculpa, una cosita. Esa es la parte escandalosa. Dejo abierta la siguiente puerta, que después la puedo desarrollar, pero dejo abierta la siguiente puerta. Esa es la parte escandalosa, patética de todo lo que pasó. Hay una cosa bien importante. Quedó en evidencia una inesperadísima fragilidad estructural de un partido que efectivamente es una reunión aglomerada de cualquier cosa, pero que tiene un líder claro, que es Franco Parisi, con el Partido de la Gente, que no solo se parte en la votación, sino que se parte. O sea, hay un conflicto real que se produce en esta situación y que ofrece una oportunidad al gobierno que no estaba en ningún papel. O sea, esta votación, para decirlo en el estilo nuestro, ¿no? ¿A son de qué esta votación no va a ser posible replicar en otras cosas si tienes ahí votos del Partido de la Gente que están disponibles a ir, no todos, pero algunos? Entonces, es súper interesante esa puerta que se abrió porque no había ninguna razón para que se abriera. Todo lo contrario, todo parecía indicar que el Partido de la Gente se iba a ir más bien a hacer negocio por derecha. Y entonces muestran, al menos algunos, una flexibilidad que le va a permitir al gobierno eventualmente entrar en una cantidad de votos que son muy importantes para efecto de la gestión futura, porque la DC sabíamos que estaba quebrada en un sector más a la izquierda y en un sector más conservador, pero esto no estaba claro. Sí, yo creo que también, visto desde el punto de vista como de los incentivos políticos, está tan atomizada la política chilena que no hay incentivos a lealtad con nadie, y ni siquiera consigo mismo, pero eso significa que el gobierno, y por gobierno yo me imagino que el ministro de Hacienda, porque normalmente siempre ha sido así, el ministro tiene que ir a ofrecer cositas, pirquinear los votos. El pirquineo se institucionaliza, y claro, cuando no hay lealtades a los sectores como a una gran política, porque no hay una gran política, no hay proyecto político, no hay posibilidad de abordar los grandes problemas porque no hay momento constituyente. O sea, estamos en la que hagamos show de cada día, hagamos un show distinto, y ahí el gobierno puede recoger y puede perder, es un casino. Pero el costo de transacción de cada decisión es alto, y probablemente ninguno de nosotros lo puede observar, ni lo va a observar, menos todavía la ciudadanía chilena. No sabemos cuántos puentes, carguitos, peguitas está costando cada una de estas decisiones, y creo que, claro, la calidad de la política es mala, sí. Y bueno, después vamos a tocar el tema del Senado, pero me parece que estamos en un momento de mucha compraventa tras bambalinas. Claro, pero, decirlo. o sea, pero vuelve o sea, quizás nunca se fue,
El tema es que ahora se devela cada vez más porque ya no son dos coaliciones súper ordenadas con partidos estructurados. Donde... No hay jefe, po, no hay jefe político de nadie, po. No tenéis que Nadie, pasar por ningún jefe. nadie. Vais por debajo. Claro. Tenía muchos Lorenzinis ahí Y no hay línea, subastándose. y tampoco hay línea ideológica, ni Tampoco. estratégica. Ya, olvídate de la línea ideológica. Tampoco línea estratégica. O sea, por ejemplo, si yo lo notaba, siguiendo así como algunos parlamentarios más, también de repente uno conversa con uno, con otro, gente que trabaja en el Parlamento y todo. Entonces tú veis que a veces incluso estar, por ejemplo, de acuerdo con, qué sé yo, plebiscito de entrada o no plebiscito de entrada, por ejemplo. Estoy pensando en el proceso constituyente aún. Con elección o no, más o menos, en fin. En general tú dirías, bueno, ya, mira, tengo una cierta mirada ideológica y por lo tanto de ahí baja. Hay un margen de flexibilidad, por supuesto, puedo transar, pero uno entendería que baja, pues eso es la política. No, mira, a mí me interesa que siempre haya la mayor decisión posible. Vamos entonces con un plebiscito de entrada también y que defina tales cosas. Y en general no. Lo que uno ve, lo que te reportan del Congreso es que todas las posiciones se mueven más bien respecto a qué me conviene. En el caso de la oposición, ¿qué me conviene? ¿Cuánto daño le hago al gobierno? ¿Cómo estoy mirando? Ya estoy mirando las municipales. Ya estoy mirando las municipales, ¿cachai? Y por lo tanto, Claro, todo el pero cálculo es se más hace bien de... no que le conviene al partido, ni porque eso es, se entiende que es parte del juego político, que el partido X se va a tratar de mover a posiciones de conveniencia para hacer avanzar su proyecto político, pero aquí es que me conviene a mí personalmente hoy día y chao, digamos. Es individual, ni siquiera yo no creo que partidos como el Partido de la Gente uno pueda apostar a cuál va a ser su línea política mañana. Sí, es cierto. Ahora, yo creo que en el caso del Partido de la Gente, lo que estaba señalando Alberto, yo hace rato que estaba esperando que surgiera algo que en todas partes surge cuando hay cambios ideológicos fuertes, que son, por ejemplo, los cambios ideológicos del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, desde hace 8 años ahora, cambia desde una posición de izquierda a una posición de centro derecha y de derecha incluso, bueno, y parecía que no tenía costo esa situación. Pero los discursos para aglomerar gente seguían siendo los de la batalla contra las élites hasta que se forma un partido. Y cuando se forma un partido, y eso, Alberto, tú has escrito de eso mucho, cuando se forman los partidos, inevitablemente tú tienes que empezar a generar condiciones de mínima coherencia dentro del partido. Cuando no se da eso, tú empiezas muy rápidamente a experimentar algo que conocemos todos, que son grupos, facciones, grupos que están en distintas posiciones. El Partido de la Gente estaba súper unido detrás antes de que se llamara Partido de la Gente, incluso cuando Parisi postuló la primera vez, pero después pasan un montón de cosas que tienen que ver con él personalmente y además con su manera de apearse al fenómeno ideológico que está ocurriendo en el país. Y el Partido de la Gente es un buen vehículo para llegar, pero no es un vehículo unitario, no es un vehículo uniforme. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y lo estamos viendo porque, hay que decirlo, digamos, el líder principal era una persona que decía cosas totalmente distintas hace 5 o 6 años de lo que dice hoy día. Y eso tiene costo, a mi modo de ver. Lo tuvo en la democracia cristiana, que está hoy día en una majamama que es difícil de capturar cuanto más se sigue desmembrando, como en algún momento dado lo estuvo el Partido Socialista después del golpe, donde estuvo en un momento dado regido por 5 o 6 secretarios generales del partido. Cada partido tenía un apellido que era el apellido del secretario general del partido y eran distintos a pesar de que eran el mismo partido. ¿Por qué? Porque las cosas tienden a generarse en términos de facciones muy fuertes en los partidos que se empiezan a construir. Y creo que el Partido de la Gente fue un partido que partió rápido y que esta cosa no le había pasado. A ver, miremos un poquitito más de cerca esta cuestión. Y cuando miraron más de cerca la cosa, bueno, las miradas no todas convergieron. Y hoy día, que tienen representación parlamentaria y potente, tienen poder. Entonces puede
con más razón, ese fraccionamiento va a buscar algún grado de homogenización ahí. Porque ahí viene el tema que está asociado a mi juicio con esto que decía respecto a esta votación. Porque en el fondo la política tiene dos dimensiones muy claras en términos competitivos, ¿no? Una es la dimensión intra-elite, que hay disputas que nadie las conoce afuera, o las conoce una élite informada, pero que sí son relevantes en el juego político, como la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando se convierte en una disputa como esta. Y hay otras disputas que tienen que ver con lo que sí importa afuera de Palacio, afuera de la élite política, y que eso obviamente es más importante, pero ambas cosas, cuando están articuladas, hacen que las cosas funcionen para quienes lo logran, ya sea oposición o gobierno. Yo tengo la impresión de que el mes de noviembre, a pesar de la caída en las encuestas y todo, comienza muy bien para Gabriel Boric. Esa es mi impresión. Mi impresión es que la reforma de pensiones, como primer acto de oferta política, ya produce un escenario distinto, que es un poco lo que dice Fernando respecto a que cuando tú le pones frente a frente una decisión a los partidos nuevos, a estos actores nuevos, dicen, bueno, tengo que tomar una decisión. Y empiezan a tener que ponderar la decisión, no en términos de lo que digan el resto, sino que en términos de su propia visión, de cómo, por último, de cómo le va a ir a esta cosa. No, esto se va a caer, no se va a caer. Y aquí la derecha cometió un error bien serio, bien estúpido, que es el error, que también lo comentaba el otro día cuando estuvimos con los periodistas del Congreso, con Poirot y con Kevin, comentaba que la derecha había cometido el error de no apoyar una candidatura centroizquierdista, ¿ya? Y salir del problema de disputar poder ahí, sino que sencillamente decir, había uno de extrema izquierda, cámbienmelo, ¿ya? Pongan a alguien decente, ¿ya? Entonces, eso era, hasta ahí aguantaba la cosa. Y en este caso, la derecha cometió el error de empezar a criticar la reforma de pensiones con una medida que, si se tomase, sería muy impopular, sería estúpidamente impopular, que es retirar el 6% en términos de cotización adicional, de reparto, como sistema de reparto, y dejarlo en capitalización individual. ¿Por qué es estúpido? Porque eso genera que los que están pensionándose ahora no tendrían ningún beneficio. Y por tanto, entonces tú te echas encima la experiencia de los que están pensionándose, que van a ir a pensionarse, y tú vas a salir en todos los canales la experiencia de personas que después de la reforma no se pudo, y el gobierno diciendo, bueno, es que nos bajaron esto, que era crucial para que tuvieran una mejor pensión, quienes se están pensionando hoy día. Entonces era muy, muy útil, muy importante ese 6% para esto. Bueno, el gobierno, entonces, yo creo que esta oferta, que es modesta, que tiene muchos ripios, pero tiene esta gracia de que genera un impacto inmediato, y tiene otra gracia que depende del gobierno de si funciona, ¿ya? Eso es bien importante, que es la entidad estatal que competiría en el mercado de las inversiones, ¿no? Esa entidad estatal, si es una entidad estatal así como una institución, ¿no? Como una cosa que tiene sedes en todas las capitales provinciales, una cosa donde la gente pudiera preguntar sus dudas, algo que tú llegas y se ve que hay un presupuesto para que esa cosa funcione, ¿ya? Si eso existe y es suficientemente fuerte, o es una oficina siempre dentro del Banco del Estado, no tengo idea, ¿ya? Bien hecha, con espacio, con condiciones, para poder responder las preguntas, los requerimientos, si eso es así, es posible que se transforme efectivamente en un actor relevante del sistema, y eso cambia la conversación sustantivamente, cambia la correlación de fuerza. Si no, si se hace como la típica cosa, voy a ser un ente estatal, pero ahí uno llega y la cosa son 4 tablas y no hay nada, bueno, no va a andar, obviamente. Pero creo que es interesante lo que está pasando, porque es el primer momento, yo diría, donde el gobierno de Gabriel Boric imprime una energía propia en todo el gobierno, con una oferta política que está medianamente cuidada o directamente cuidada, organizada. No es una visita a la Araucanía el primer lunes del gobierno sin tener nada que hacer realmente. Es algo. Y creo que en ese sentido
estas cosas en un escenario como este, hacer 2 o 3 jugadas juntas que más o menos conversen, ya creo que empieza a generar un efecto. En todo caso, solo para agregar, yo creo que lo que tú haces un análisis bien sofisticado que yo comparto respecto al sentido de oportunidad. Dejémoslo todavía como una oportunidad, porque es una oportunidad y a veces las oportunidades se han dilapidado, pero así de manera grosera, no en este gobierno, sino en general en gobierno. Estoy pensando en la reforma educacional de Bachelet, que es inmediatamente, cuando la historia uno dice, bueno, tiene que servir para no repetir errores. Si hay un error, un ejemplo relativamente cercano que debiera mirar con atención Gabriel Boric y compañía, es la reforma educacional de Bachelet. Es decir, una reforma en la cual la promesa implícita, porque eso es la gracia y la desgracia de los componentes simbólicos, de cuando sale el pueblo a la calle y dice fin al lucro, educación pública, gratuita y de calidad, y eso se instala como un discurso de época, la reforma tiene que mostrar eso en chico, en mediano y en grande, sobre todo en chico, porque tiene que ser explicable en una pizarrita, en un matinal, tiene que ser súper nítido, y no tiene que hacer, volviendo a la reforma educacional, que finalmente la imagen que mejor pega es una portada de Lund donde aparece un estudiante crucificado en una tómbola. Entonces queda que la tómbola es finalmente una cosa terrible, que le puede llegar un cuchillazo a tu hijo. Eso es lo que sucedió con la reforma educacional. Y por lo tanto, para hacer el paréntesis completo, habrá que asumir por de pronto que la cosa no solamente va a ser argumento contra argumento, sino va a ser argumento contra campañas de desprestigio. ¿Ya? O sea, para que lo sepamos y no lloremos después no llore el gobierno y decir, bueno, nos malinterpretamos. Entonces, dicho eso, solo para completar eso, Ale, que me parece importante lo que dice Alberto, y para parafrasearlo, estoy en día de parafraseo. La reforma de pensiones tiene que, aunque no tenga que ver con el contenido de los cambios que se hagan, tiene que asegurar de manera inmediata un aumento de las pensiones, efectivamente lo que dice Alberto, de quienes se están jubilando ahora. Si no logra hacer ese giro de timón, no tiene... Cosa que un economista diría, bueno, pero obvio que las reformas que se hagan ahora no pueden rebotar inmediatamente, rebotan, no sé, recién en los próximos 5 o 10 años. Pues bien, señor economista, charchazo para Marcel. Entonces habrá que agarrar platita y habrá que meter una cantidad de plata gigantesca en el sistema como medida de transición. No tengo idea, estoy hablando pura estupidez, los economistas se santiguan en este minuto, pero lo importante es que si tú vas a hacer una reforma de pensiones, en 1 año más, en 2 años más, antes de que termine el gobierno, por de pronto, las pensiones inician una mejora que es producto de la reforma de pensiones. Yo creo que eso, que alguna vez lo que de manera más sofisticada es Alberto, es clave para que el sentido de oportunidad sea un sentido de oportunidad y no sea parte de la tumba de un gobierno de izquierda. Ahora, yo creo que no estoy muteada, que en este caso es como un triunfo, los dos temas, el triunfo de los adultos del gobierno, Analía Uriarte por un lado, y el ministro de Hacienda por el otro. Mario Marcel. Que lo importante, gracias, lo importante es que, bueno, no podía evitarlo, bueno. Lo importante es que Mario Marcel es el primer director de una de esas comisiones creadas y que han estudiado, amasado y que conocen el tema al revés y al derecho. O sea, Mario Marcel ya estuvo en la primera reforma de pensiones de Bachelet, el 2008, y ahora está en Hacienda. O sea, Mario Marcel no va a hacer un copy-paste. Y lo dijo, y en eso hay que darle crédito. Y tampoco es Andrés Velasco, que va a hacer una cuestión súper progresiva que la va a ver el siguiente gobierno. Y creo que si Mario Marcel logra poner esta reforma en su sitio y despejar, digamos, la derecha se bajó que el 6%, si es suyo, si no es suyo, y digamos, en el mismo discurso pequeño de antes, pero eso es muy fácil de desmontar, precisamente porque ya también viene la propuesta acompañada de, mire, su pensión sin reforma es esta, su pensión con reforma es esta. Y es el doble o el triple dependiendo de quién sea. Y creo que es muy seductora.
independientemente que uno pueda, digamos, mirar desde de la expectativa y pensar que podría haberse hecho una reforma todavía mejor, pero como el sistema es tan malo que con estas pequeñas intervenciones puede mejorar mucho, muchísimo. Y ahora, no sé si es ganancia para Gabriel Boric, porque es la ganancia, en los dos temas, es ganancia de la vieja concertación. Y claro, A él Boris, pues, está ahí. entonces. ¿Cuál sería ahí cuál sería Porque la diferencia? Boric abrió la puerta, pero No, no sé Boris salió con si, un hoyo entre medio. no sé si va a pasar por caja. Hay una No sé si va a pasar por caja. Hay una pregunta en la encuesta que sirve para saber eso. Ya, bueno, ustedes también la van a contestar. Yo lo dejo como duda nomás porque yo no Es soy una buena. productora, pero creo Es una que, buena. hay que poner los méritos donde corresponden. No es en ninguno de los dos casos un triunfo de la pandilla juvenil ni del Frente Amplio. No, No, porque ya no existe eso. no. Pero convengamos una cosa, Ale. Estoy de acuerdo contigo, pero no podríamos estar discutiendo situaciones como las del 6%, etcétera, acá allá, si es que no hubiese intención de generar de alguna forma una suerte de comunicación entre lo que fue el sistema original y lo que es el sistema que está creciendo. Y eso es cierto. Puede a algunos rupturistas absolutos del Frente Amplio les puede parecer una transacción o algún tipo de retroceso, pero desde el punto de vista de lo que yo creo ha votado en las dos últimas veces el país, particularmente después en el plebiscito de salida, me parece que es una estrategia extraordinariamente lógica. Tú, si que quieres deshacerte de las AFP porque te parece que es un sistema malo para los chilenos, no lo puedes hacer agarrando una tijera y cortándola. Vas a tener que hacer una situación donde durante algún tiempo ese sistema tenga la obligación de dar los beneficios que eventualmente se ajusten al nuevo criterio, porque de otra manera no va a pasar. La gente no te lo va a aceptar. No estoy diciendo lo contrario, simplemente digo que estoy viendo la clave política de quién se va a llevar las palmas al final del día, que no necesariamente se las van a llevar quienes nosotros podemos presumir hoy día, que es Boric. Yo creo que Pero es ojo, un traspaso de centro de poder desde la alianza, en esta alianza gobernante, entraron gobernando uno y ahora se está cambiando de pierna y el peso está en el otro lado. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, claro, es otra constatación estábamos más. en lo flagelante y estamos volviendo a los complacientes. Complacientes como un poquito más flagelantes, ¿ya? Pero sí, pero ojo. Pero es complaciente Gabriel con Boric, memoria, son complacientes con memoria, que es una diferencia sí, totalmente hay que a lo que buscarle el eran los concepto. complacientes anteriores. es cierto, porque hay diferencias. Pero yo creo que también es interesante decir que, ojo, que es cierto que digamos, la bancada juvenil, la bancada estudiantil, como se llamaba en la prensa, esa bancada, que es la que adquiere el poder luego de esta elección anterior, efectivamente lo perdió en este proceso inicial. Si se puede recuperar, siempre se puede recuperar, pero está difícil, ¿no? Pero ojo, que yo creo que en Chile el presidente la presidencia opera con otras reglas. Entonces yo creo que sí puede ocurrir que capitalice a Analía Uriarte, que capitalice a Carolina Toá, que capitalice a Mario Marcel, que efectivamente obtienen unas notas completamente diferentes, lo que es muy lógico porque hay un porcentaje de la población que es concertacionista, que se define así, que tú le preguntas y se definen así. Y ese porcentaje de la población vota naturalmente muy mal por la gente del mundo del Frente Amplio, porque la gente del Frente Amplio le dijo de todo, y vota bien por los ministros que son propios.
y en cambio la gente del Frente Amplio vota bien por todos los ministros del gobierno. Entonces se produce el efecto de la diferencia, que eso en como 2 puntos, o sea, de 3,5, 3,8 a 5,4, 5,6, ¿ya? Entre unos y otros. Pero yo creo que Gabriel Boric podría, sí tiene la posibilidad por la institución presidencial, creo yo, de capitalizarlo. No ha ocurrido, ¿eh? No ha ocurrido. De momento es exactamente lo que dice Alejandra, pero podría ocurrir que el presidente se transformara en un ente completamente ajeno a ese mundo, además se alejó objetivamente de ese mundo. Hay varias rupturas ahí importantes y y podría construir un espacio distinto. Bueno, claro, es que además la reconfiguración de las alianzas políticas conocidas en los últimos 30 años puede cambiar no de manera generacional, que además sería lo más lógico, que es esta hueá de que hay cambios políticos porque viene una generación más joven. Yo eso es como, bueno, puede suceder, pero desde mi perspectiva, de hecho, es un síntoma más del empobrecimiento de la política, porque una cosa es que haya naturalmente un recambio, que a veces los más jóvenes asumen más riesgos, eso pasa, pero que en realidad haya así como una generación de relevo, pero además con otra política, es una cosa más rara. Quizás lo que está pasando ahora es un proceso acomodaticio, sensato, donde se reconfigura un nuevo eje de centro-izquierda y justamente salimos de los primeros quiebres que a finales de los 90, principios de los 2000 estaban los autoflagelantes y los autocomplacientes, y sencillamente surge un nuevo progresismo democrático en el fondo. Por supuesto que claramente el sector político que gana la pulseada sería ese, pero ahora con renovación de cuadro y con Boric diciendo en realidad era punky cuando criticaba la Teletón, por ejemplo, digamos, porque si hay frases... Espérate, Darío, porque yo creo que aquí estamos llegando a un punto donde nosotros somos un país que tiene bastante conocimiento de política, nos guste o no nos guste, y de alguna manera hemos visto una diáspora de gente transitando por el gobierno desde los 2 extremos. Pero lo que nos ha costado encontrar, y fíjate tú, que la concertación efectivamente generó un cambio mayúsculo en términos de lo que era el combate a la pobreza y toda la serie, pero se demoró un tiempo para poder mostrarlo. Y al no mostrarlo, bueno, lo que funciona básicamente en términos de la discusión política es aquel gallo que está ideológicamente convencido de que las cosas están mal, punto, y se acabó nomás. Y por eso que yo tomo lo que dijo Alberto al principio, que es Gabriel Boric y el gobierno del presidente Boric tiene la obligación de no mostrar discursos, en los discursos lo que se ha hecho, sino que mostrarlo en la realidad. Y por eso es que yo vengo hueveando hace rato ya con esta cosa del New Deal y que cuando el Estado puede meterse a ayudar, porque eso tiene una cosa objetiva, que es que tú empiezas a ver que empiezan a levantarse un ladrillo arriba de otro ladrillo y empiezas a crear cosas. Y cuando tú empiezas a ver que se crean cosas o empiezas a ver que no te baja el sueldo, sino que incluso eventualmente te sube el sueldo en una situación y la pensión de tu papá ahora es impresionantemente mejor de lo que el papá creía que la iba a tener, las cosas cambian. Tienes que empezar a trabajar para mostrar realidad, no para mostrar las cosas en los discursos. Y eso es distinto, es totalmente distinto. Y cambia. Bueno, efectivamente esa parte... A mí por eso, disculpe, una cosa corta, a mí por eso me parece que esta presentación de reforma tuvo como mérito, al menos, que no supimos nada antes, que ya es una cosa rara en este gobierno, que siempre como que uno ya se está enterando de cosas previamente, no supimos, y de pronto apareció. Eso ya me parece bien, efectivamente ahora... Le hacemos el clic al PC, ¿o no? Se lo hacemos completo, ¿no? ¿Le hacemos el clic al PC? Digo, por la ministra, el trabajo, igual. Ah, sí, pero yo es que... Sí, pero este yo es un no trabajo, sé. esto es bastante más grande, creo yo. Sí. Claro. O sea, al PC hay que concederle que no huevee con el tema. Que acepte el predicamento de Mario Marcel, que no debe ser fácil. Pero esta reforma es Hacienda. No es nadie más. Esto es Hacienda. Y está bien hecho. Hay que decirlo. Es una reforma bien hecha, bien presentada, bien pensada. Pero
digamos, donde los partidos y lo que hace el gobierno en general es darle el voto de confianza a Mario Marcel para no discutirlo, porque claro, si tú vas al proyecto de cómo se pensaba la reforma de pensiones, no es eso, es No, otra no es cosa. eso. Oye, y perdona, volviendo al círculo de lo que partíamos conversando a propósito de la Cámara, pensaba en este rato, no lo pensaba antes, que capaz que efectivamente el negocio, que por omisión, que es lo que en este podcast de emergencia que hicimos con Kevin Filgueras y Poirot Escobedo el otro día en las horas previas a la votación, Y con Daddy donde... Yankee. Sí, Y justamente, con donde Daddy donde se Yankee. le hizo más el queque justamente al PDG y a la derecha, pues esta capacidad fantasmagórica de poner en jaque, aprovechando las debilidades, la fragmentación y en fin, y la falta de ordenamiento, etcétera, que casi les resulta, pero no les resulta. Y entonces estaba pensando que para este tiempo de que intenta por fin el gobierno empezar a desplegar, y que la punta de lanza claramente puede ser el tema de las pensiones, con otras cosas más, en un par de semanas más va a ir a la Araucanía, va a empezar a quemar algunos hitos, algunos más desagradables, está tratando de salir, digamos, de una situación de profunda caída. En eso, capaz que toda la movida que hicieron para que no asumiera la Carol Cariola termine siendo justamente funcional para el gobierno. Porque si tú me preguntáis, ¿a quién prefiero tener yo como gobernante? Si no perdí, si quedó alguien de mi coalición, a Gabriel y compañía, ¿a quién preferirían tener como presidenta de la Cámara de Diputados donde se tramitan cosas y todo? ¿A la comunista Carol Cariola o al compadre Moncho, Vlado Mirosevich? ¿Ah? Porque Vlado tiene, hay que decir que además comunicacionalmente debe ser de los mejorcitos. Es bueno, Vlado, ¿cachai? Es liviano, tiene mirada, está en un partido que en realidad es como que no fuera partido, nadie lo conoce, no existe el partido en la práctica. Por lo tanto, es como una especie como de independiente alineado, no es Frente Amplio, pero igual es Frente Amplio, es amigo de hace tiempo, pero no es amigo. O sea, yo creo que está, capaz que termina siendo un súper buen encuadre, estoy hablando de la cosa chica, pero que también la política también se juega en esos detalles. Capaz que terminó siendo un mal negocio para la derecha desbancar a Carol Cariola, fíjate. Pero Si es fíjate que que no miren, si es no que no miren en menos, ¿ah? logran, si es que no logran derribarlo, porque todavía tienen ganas de Sí, seguir haciendo olita. sí, hay que tomar en cuenta que Vlado es un tipo que ha hecho cosas bien interesantes en el Congreso y cuando se jugó por el asunto de la eutanasia, lo hizo al principio solo, prácticamente solo, y empezó a generar momento para poder tener, y después le agregó cosas para que tuvieran sentido, los cuidados paliativos, una serie de cosas, y terminaron votando 2/3 de la Cámara a favor. Bueno, esa es la gracia de ser liberal, pues, bueno. Además de Pero verdad, pues, ¿cachai? también, No, no, lo digo. sí, pero Sí, sí, cualquiera tiene se puede mérito, poner pues. el mote de liberal y tratar de hacerlo y en una de esas no resulta. No, sí, sí, No miren en menos a Vlado. Vlado no, no, tiene no. harta fuerza. Yo no lo miro para nada en menos, aunque algunos me critican por eso. Creo que de verdad es de los que sabe hacer mejor política ahí, en la cosa chica. Lo que digo es que, bueno, si efectivamente tu mirada ideológica está en ese mundo, tenéis que hacerla jugar porque estáis bien solito, pero son jugadas que pueden ser bien interesantes, porque son bien de época y son bastante transversales, digamos. Eso es cierto. Y yo creo que dentro de la generación joven fue el que más presentó proyectos ¿Sí? llamativos, propios, así, con firma, ¿no? Eh, Salvo el super proyecto 40 horas de Camila Vallejo, yo diría que en esa generación es más bien Blado el que lideró ese tipo de oferta política. Ahora, igual yo creo que es odioso establecer, yo no veo diferencias significativas realmente entre las capacidades políticas, ni la simpatía, ni la proactividad entre Carol Cariola y Vlado Milosevic. No, po. No, 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 po. no. digamos, Tú la tienes razón, sacaron Ale. Tienes razón, porque, Ale, pero porque la querían sacar nomás, pero creo que y probablemente hoy día no tiene un impacto directo, pero ese tipo de política genera efectos de baja intensidad que el día de mañana se devuelven. yo tengo la impresión que no, yo creo que la estrategia que se está siguiendo es que con determinadas personas que pertenecen a partidos determinados, tú tienes que obtener siempre una victoria y no puedes dejar pasar ni una de esas pasadas. En el caso de la Carol Cariola,
El problema de ellas, en términos, no es problema, pero porque es su opción, pero el problema de ella es que es comunista y por lo tanto calzaba perfectamente con una forma de poder demostrarle al país que no era tolerable que el PC siguiera la Cámara, porque esa era victoria neta. Puede ser que en términos, si tú quieres, llamémoslo así, de contenido, en una de esas, Carol Cariola no hubiese sido una gran presidenta de Cámara de Diputados, no tengo idea, pero al llevar el brete del PC, eso cae dentro de aquellas victorias que se anotan y que se suman, y que desde ese punto de vista me parece a mí que Vlado Mirosevic, que es bastante distinto, va a ser un tipo que va a poder, por ejemplo, incluso conversar bastante bien con todas las bancadas. Pero esto es, Ale, como si tú tuvieras, qué sé yo, en la época más absoluta de el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, a una persona que entrara con un tinte de color no lo suficientemente blanco. El problema no era sus ideas, el problema es que no se acepta que llegue por su color, punto. Y aquí en este caso no se acepta que llega, y la victoria hoy día todos dicen, ganamos. Eso lo entiendo, la Fernando. Carol Cariola no es la presidenta. No soy ignorante de ese tema, yo estoy hablando desde el otro lado. Cuando tú aceptas el predicamento, es, digamos, claro, para un lado es triunfo y para el otro lado es una derrota. Y esa derrota tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia que no es evidente a primera vista ni en un primer momento, porque las piezas se reorganizaron igual, pero es como, ya que les gusta la analogía, voy a poner la analogía de la amante. Tú tienes un amante, le dices, voy a dejar a mi señora y me voy a casar contigo y te voy a presentar en sociedad. Pero llega el día y la amante que ha hecho todos los sacrificios por ti, te pasó la plata, la cuenta corriente, toda la cuestión, tú vas y la desconoces. ¿Por qué? Porque no, es que como yo, como mi suegro, que mis hijos, que por la conveniencia y la cuestión. Eso tiene un costo. Y tiene un costo en la relación. Y la amante puede tener paciencia, puede decir, ya lo entiendo, pero bueno, vaya a tener que pagar, un día vaya a tener que pagar. Pero en este caso, ¿quiénes serían los que tendrían que pagar? Porque hasta el momento paga el PC nomás. Por eso, No, o sea, yo encuentro que en este mismo espíritu anticomunista, si uno mira la responsabilidad y los sapos que se ha tenido que comer el Partido Comunista hasta ahora, digamos, hay para levantarle un monumento, o sea, en términos de la coalición. Pero eso de alguna manera va generando un resentimiento en un partido que se siente constantemente excluido, constantemente discriminado por razones que no son evidentes, no hay una razón que tú puedas decir, el Partido Comunista mató gente, el Partido Comunista hizo esto, no hay. Entonces, ¿qué pasa con esa base militante a la cual tú en algún momento recurres por votos, recurres para campañas, recurres para apoyar proyectos políticos? Un día se van a aburrir, pues como la amante se va a aburrir. Nunca. No, es que es el punto. Ya. Yo creo que no. Es que si esa base no se aburre nunca, entonces siempre va a estar para la batalla el combo. Oye, bueno, perdona, Darío, discúlpame. Entonces Darío. El partido el problema lo tiene el Partido Comunista. No, pero discúlpame, Darío, discúlpame. El Partido Comunista en Rusia hoy día tiene 4,8% de votación. O sea, los partidos, al igual que todas las organizaciones, pueden tener una presencia, una disposición, un trabajo ideológico súper potente y de pronto se te diluye y se te desarma por circunstancias múltiples y se acaba. El Partido Demócrata Cristiano hoy día es un espectro de lo que era. Cuando ganaba solo las elecciones presidenciales, no necesitaba ayuda ni necesitaba aliados.
¿Y por qué? Bueno, porque las cosas empiezan a cambiar y las personas empiezan a perderle el miedo de no estar, de que no van a ganar nada si están solamente en los grandes focos institucionales históricos del país. No, se cambian de gente y aparecen los partidos de la gente, y aparece el Partido Republicano, y aparecen los partidos de independientes, etcétera, y de pronto tú empiezas a mirar concomitantemente con esto, empiezas a mirar que figuras de los partidos más trascendentales te hacen una conferencia de prensa para anunciar de que se van a ir y no saben a qué. Y una semana después te inventan un nombre de un partido. Lo que pasa es que, mira, yo lo que planteo al respecto es, lo planteo por supuesto porque además también milité en el PC, pero no, eso no hace, digamos, mi opinión es más profunda que eso, más mirada, puedo estar por supuesto equivocado. Yo creo que no, mira, por varias razones. Primero porque culturalmente el Partido Comunista yo creo que ha construido, y es parte de su gracia, sí, el PC tiene contenido, su gracia y su desgracia. Tienen el techo bajito, pero tienen un piso que siempre es un piso, hasta en los peores momentos. Y de alguna manera han construido, me parece, la mayoría de la militancia comunista, una cosa que es muy respetable, me parece muy interesante, que es esta idea de, mira, si a nosotros no nos interesa ganar, liderar todas las peleas, nosotros sabemos, se construye una historia centenaria del PC, donde saben que han sido parte de reformas, de momentos de transformación y de mejorar las condiciones de las y los trabajadores permanentemente. O sea, la historia, digamos, de terminar con ciertas explotaciones desde el salitre en adelante, las tienen, están todas. Y prácticamente nunca las han liderado. Una vez tuvieron un candidato presidencial, se llama Gladys Marín, que de hecho fue en los peores momentos. Fue un momento de... Entonces, de alguna manera yo creo que eso está asumido. ¿Implica que no se cobran las facturas? No, por supuesto, si las facturas se cobran y esta se va a cobrar. Ahora, hay una pregunta, yo no lo sé, y si lo supieran tampoco lo compartiría mayormente, pero no lo sé, es cómo están las cosas al interior del partido. Porque seguro que sí, debe haber algunos especialmente molestos. O sea, tenéis la bruja mala del oeste ahí en Recoleta. Sí. Sí. O sea, pero una cosa, pero además está el tema de género, que yo creo que se está pasando colado y está apareciendo en varios frentes. ¿Sí? ¿Tú creí? Sí. Yo le di una vuelta. Habría lo cambiado, dijo la ¿sí? O sea, si lo dijo la Toa, que no tenía, digamos, ningún incentivo para decirlo, es porque está ahí. Y dos, lo tenéis también fiscales. Otro tema totalmente... Pero las mujeres están, digamos, las mujeres potentes en Chile. Porque ¿qué es lo que se le cobra a la Carol Cariola, más allá de ser comunista? Es que es una mujer potente. No es la señora que vende huevitos, ¿no? Es una mujer con opinión, con liderazgo. Entonces, no, en términos de genera todo, despierta todos esos lenguajes. No, es que es pesada, es que es pura lecera, pero digamos que se le cuelgan y se suma a su comunismo. Yo creo que si ella no hubiera sido comunista, lo hubieran tachado igual. En la candidato en la esquina iba nuestra amiga Pati Muñoz, no la pusieron ni en la esquina. Y aparecen de nuevo dos candidatos del establishment, con la mayoría de los votos, dos hombres. Hay una mujer ahí que la meten así de galleta. Entonces, claro, por un lado, qué bueno que como en este periodo post plebiscito, rechazo y todo, hay posiciones políticas progresistas que avanzan, como la reforma de las pensiones, el presidente recupera cierto liderazgo, pero es a costa de también, olvidémonos de la lucha feminista, vamos siendo pragmáticos, y en ese pragmatismo yo creo que no es gratis, no es costo free. Y recordemos que antes del estallido hubo una marcha feminista muy masiva, que antes del feminismo hubo la marcha por el movimiento de la FP, y que si bien tú puedes resolver todo en la institución actual y con las reglas actuales y te puede salir bien, también se está acumulando energía por allá, lentamente, pero se está acumulando. Bueno, de hecho hay que mencionar que hubo reunión de las coaliciones y el gobierno para poder definir
filosóficamente, no se dijo así, pero el nuevo rumbo, y el nuevo rumbo tiene mayoritariamente por 2/3 temáticas que no eran las temáticas que estaban originalmente sobre la mesa, y que son temáticas que en el fondo instaló efectivamente en la agenda la derecha. Por lo tanto, tú estás trabajando con ejes temáticos en los cuales estás en un territorio que a menos que tengas la capacidad de introducir una perspectiva distinta para esos problemas, que no es fácil, tienden a ser temas que tienen mucha inercia, que te llevan, por de pronto, el tema de seguridad. Al final de los finales, te dicen, bueno, hay que comprar más autos, hay que tener Más más carabineros, carabineros. más zonas de emergencia. Claro, ya Y está. quiero ligar el tema de la seguridad a lo que pasa con justicia, porque el fiscal, con los dos fiscales o los dos candidatos con mayor posibilidad Que sacaron de una ganar, chorrera de votos. que sacaron una chorrera de votos Lo y que que, están... Perdona, solo decir que lo que ha interpretado mirando la prensa, así como más básica, ha dejado instalado claramente el marco de que tiene que ser uno de esos dos nombres porque se diferencian por muchos votos del resto. Pero Es una eso nunca interpretación. tampoco es un factor porque en general el que obtiene la presea es el que puede articular mejor los votos en el Senado. O sea, llegaste hasta aquí, ahora empieza la carrera de verdad y digamos y vienen los lobistas y todo puede pasar. Pero entre los 5 candidatos, digamos, no hay ningún candidato que, por ejemplo, tenga como primera vista resolver el tema de la violación a los derechos humanos durante el estallido. Más bien para el otro lado. No hay, la discusión es cuánto más van a hacer para acelerar los temas de delincuencia, que me parece fundamental, pero otras cosas siguen en la misma rueda. Y solo para mencionar como un ejemplo de esto, el caso del Temucano, que llevan 5 años, las mujeres con su denuncia, con los costos de terapia, de abogado, de espera, de tratamiento, de todo lo que significa, y cada vez que el juicio pasa algo, hay un obstáculo. No es que el caballero está enfermo, no, es que está enfermo de nuevo y hay un nuevo tribunal, se forma un nuevo tribunal y vuelven a resolver sobre lo mismo que ya se había resuelto. Y la justicia que se reemplazó para reemplazar la antigua, porque era lenta, porque no se llegaba nunca a resultados, hace lo mismo. En todo aquello que no le interesa, la justicia sigue operando igual, todo aquello que no le interesa a la élite política, a la élite gobernante. ¿Qué es lo que le interesa ahora? No sé. La macrozona sur, como le llaman, y un par de cosas más, y chao. Y el resto no funciona nada, en el sentido de que sí, funciona. Empiezan los procesos, pero la rueda se alarga y se alarga y se alarga y se alarga y no se llega nunca a un final para bien o para mal, digamos. O se absuelven los formalizados o se condenan, pero no hay una justicia eficiente. O para algunos temas sí y otros no. Sí. A mí me cuesta porque obviamente uno no conoce el detalle de los candidatos. Morales, que ya había la otra vez, había tenido hartos votos. El sepulturero. ¿Por qué? ¿Por qué el sepulturero? Que el sepulturero porque cierra todas las causas, o sea, no se negó, no es que se negó, pero archivó las causas de Piñera, bueno, todas. Todo, él nunca encuentra delito, el archivero, él archiva todo le parece Tiene el experto en clases de ética, ya. Y el otro caballero tampoco sabemos, es mucho mejor. Claro, porque Ángel Valencia, entendía, digamos, esto lo sabe la gente, porque es leer la prensa, nomás lo que está en este minuto ahí visible, que bueno, Morales es el que está hace como 2 décadas dentro de la fiscalía, y Valencia estuvo, pero hace como 15 años se salió, y por lo tanto ha trabajado afuera. Entre otros fue abogado de haber sido una cosa menor, ¿cómo se llama el pelado que defraudó a Iván Núñez? A Garay. A Garay.
Así como, Ya, como una, pero como una claro, perlita. Ahora, está bien, yo sí creo que no se puede juzgar a los abogados por sus por clientes, sus porque clientes. obviamente es la pega, pero tiene un ramillete ahí Ni, de lo, clientes ni a los sociólogos que hacemos históricos. asesoría, Ahora, tampoco. Eso sí. ¿cuál es No, y ese no, po. problema de que estos debates, ¿por qué las presentaciones de los fiscales o candidatos a fiscales no se transmiten por televisión nacional? Porque así podríamos conocer cuáles son sus propuestas. Supuestamente hicieron propuestas ante los ministros de la Corte Suprema. ¿Cuánto pesó la propuesta? Probablemente nada, porque igual ahí lo que importa son los lobbies. Pero ¿cuál es la propuesta de esta persona que ha trabajado defendiendo gente con muchos problemas penales, ahora que tiene que dirigir una institución que es básicamente la parte acusadora? Sin Es mucho la parte éxito. acusadora. El Ministerio Público es el que acusa y persigue los delitos. Y él ha estado, tenido una trayectoria defendiendo gente con problemas más o menos serios. ¿Cómo se ¿Cuál es su gana propuesta? No lo sabemos, no lo cómo sabemos. se gana esa propuesta? Porque es Claro, difícil. claro, exactamente. Ahora, perdona, uno entendería que a ver, el tema también es que lo estamos hablando sobre estos últimos 7 años de Abbott, que han sido antes, durante y después muy malos desde el punto de vista, digamos, algo genérico de la opinión pública. Primero, por todo el cabildeo altamente impropio, visto lo visto, con los senadores, etcétera, etcétera, de Lo que Abbott. pasa es que un cabildeo que se hizo público, pero es un cabildeo histórico. Bueno, de Las acuerdo, comidas en la pero casa de Guido Girardi con Eugenio González son de acuerdo. históricas. El tema Y es todos han pasado que por ahí. efectivamente se vio un manto No me de siento dos mal porque medidas nunca he ido a comer a la casa distintas. de Girardi. Todos ¿Ah? han ido. Todos han ido Todos a han comer a la ido, casa de Girardi. todos, Y yo no he ido a todos. comer a la casa Tampoco. de Girardi. Chaguán, todos los fiscales desde que existe la fiscalía, todos han pasado por ahí. Quiero hacer solamente el punto, que son estos típicos temas en los cuales, y hoy en día que ya se acabó esos sueños de juventud del 2019 y el 80%, todas esas cosas que pensaban los locos de ayer, los que éramos jóvenes hace 2 años, 1 año y medio atrás. Bueno, como ese tiempo ha pasado ya hace como 2 décadas, que fue el plebiscito de salida. Entonces, claro, volvemos. Lo que quiero decir es lo siguiente. No tengo idea la calidad de quién finalmente termine siendo de estos 4 hombres y una mujer designado fiscal por parte del Senado, la manera en que lo hagan y lo bien o mal que lo haga. En cosas medias básicas, como que, por ejemplo, uno diga, bueno, en realidad, de repente un crimen de gente poderosa y que en realidad tenga un castigo. No lo sabemos. Pero lo que da la sensación es que hay un tiempo flato mortadela, como diría Macari, que se repite y pareciera que no va a haber nada distinto y que Y que efectivamente le se vino repite de muy nuevo. Hace 2 años estábamos hablando de remover el Senado, de bueno. cambiar, terminar con el Senado. Y ahora resulta que el Senado es la princesa de este baile y hay que, digamos, los candidatos van a tener que ir allá a Y buscar sin su fotito. problema, y sin problema. Y Y y sin con problema, senadores claro. hablando fuerte, en portadas de Y diario. todo, y claro, y con una senadora ahí que ya estuvo ahí estuvo oyendo las presentaciones de los candidatos, digamos, sin Ya, ningún pero esta historia problema. incluso es superior al problema de cuál es el fiscal nacional, porque No, recordemos claro. que Chaguán, cuando está en fiscalía, eh, él tiene una misión que es paradojal. En rigor, no, pero se ve paradojal. Eh, Porque Chaguán además incluso ya tenía tan cansado, recordemos al gobierno de Sebastián Piñera I, que Hinspeter empezó a increparlo en la fiesta de fin de año de la moneda, digamos, Sí. mientras cantaba, mientras hacía el karaoke. Y, y básicamente, bueno, y después los gobiernos tienen una posibilidad de apretar muy fuerte, que la usó el gobierno de Piñera, que es la posibilidad de decirle los excedentes que se pagan como un premio, entre comillas, por la gestión, ¿ya? Pueden pagarse objetivamente a partir de los criterios de gestión muy, muy restrictivos, o pueden pagarse con una cierta flexibilidad respecto a la gestión, ¿ya? Sí, esto en realidad vale, sí, esto es 1, sí, no es 0, sí, es 1, sí. Esto también, sí, no, está bien. Entonces, no, esto no es 1, esto es un 0. Entonces, obviamente, si Papá Noel, el fiscal nacional, llega a la fiscalía y reparte dones, la gente sonríe. Pero si tú llegas sin nada, entonces los gobiernos tienen mucha mano sobre el tema. Y le pasó a Chaguán
cuando viene el tema SQM, cuando entran en escena SQM, bueno, estaba Penta más SQM, en ese momento todo parecía que él intervino en contra de Gajardo, pero en realidad lo que va es trata de protegerlo, se sube al caso, trata de poner dice, bueno, si quieren ir con alguien, tienen que pasar por encima del fiscal nacional, pero esa jugada genera que efectivamente, o sea, necesariamente esa jugada significaba parapetarse, pero no necesariamente tener la capacidad y la flexibilidad para seguir con la causa como venía. Y de hecho la causa entonces termina donde termina, con las pruebas viéndose en la tele, y sin embargo con un solo afectado que era el candidato que no tenía estructura. Entonces... Ya porque tenía que entonces, haber un pato de la boda y por supuesto que... claro, Claro, entonces le tocó y le ya se acabó. tocó. Entonces, y pasó, y después viene la elección de fiscal nacional, y recordemos que Abbott estaba en el último lugar. Era como, no, Abbott no tiene ni una posibilidad, ni una. Por eso Y voy al tema justamente, de que no importa cuántos votos, no sabemos, exacto, da lo mismo si tiene un voto o 19. En este porque momento, si este ataque que nosotros empezamos a bosquejar diciendo, oye, mira este gallo de acá, el gallo de arriba, los dos de arriba, mira lo que pasa con ellos, los pones en la carpeta, los pones arriba y empiezas a ponerle luces, entonces se le empieza a complicar la vida, y entonces hay algún astuto por debajo que va, se reúne y dice, yo les garantizo todo esto, no se preocupen, ¿ya? que ha sido la historia además del Ministerio Público, desde antes. Yo les garantizo todo, Siempre tranquilo, gana el que no mete ruido. claro, y entra por los palos. Entonces no hay que tener ojo porque efectivamente aquí pueden todavía pasar cosas. Pero Fíjate en que yo cualquier creo que caso, el procedimiento es poco transparente, Sí, es poco claro para la ciudadanía y lo resuelven las instituciones que hace solo 2 años estaban en la palestra como las instituciones, digamos, más cuestionadas de nuestro sistema democrático. ¿sabes cuál es el problema? A mi modo de ver, es que la justicia en todos los países tiene un factor demostrativo a la sociedad sobre si es que existe o no existe justicia en todo orden de cosas, con ese cacareo que dice, oye, aquí somos todos iguales, qué sé yo, esa frase hiper mañida que aquí cualquiera cae, pero eso hay momentos en que se comprueba y que se ve eso, y tú lo notas eso en montones de países. Cuando el papá del Steffi Graf cae en España, en Alemania, perdón, por evasión de impuestos, la mejor jugadora de tenis del mundo, ganadora de todos los campeonatos, y el padre, que es el que administraba las platas de ella, es el que se va preso. Cuando la Martha Stewart se va en Estados Unidos, la mujer más rica de Estados Unidos, además de otros montones. Cuando Madoff se va, o cuando se va cuando está el gallo que está ahora metido preso por la muerte de no me acuerdo cuáles son los otros, eso deja de ser solamente un acto de un caso judicial y pasa a ser una comunicación palmaria a la ciudadanía de que efectivamente la justicia funciona contra todo. Pero es aquí que te toca a ti un caso extraordinario, pillado entero, financiamiento ilegal de la política. Pero armado, pero de todas las formas. Ya se había visto algo con los sobresueldos, que era una cosa distinta, pero que tenía un germen también de mini corrupción. Aquí no, está toda la cuestión, y el fiscal a cargo de esto, en este caso Abbott, se permite decir de que no se puede eventualmente afectar a parlamentarios, porque eso puede afectar los quórums para que salgan las leyes. O sea, yo no he escuchado una cosa más absolutamente antidemocrática que esa. Qué sé yo, para Bueno, pero sí justificar en que Chile, no se hace nada. en Es Chile, decir, Humberto Baeza, que no es, digamos, un señor con mucho poder, convengamos, digamos, si puede librar el hijo de un senador con una formalización por homicidio, o sea, el Chilean Psycho. Chile tiene, no sé si vieron la película American sí, Psycho, pero sí, sí, si tú lo vi. perteneces y estás, digamos, tú libras con todo.
Aquí, al que meten preso al haitiano que andaba acarreando a la mujer asesinada dentro de un tambor, ese va a pagar y la justicia va a funcionar ahí. Pero de ahí para arriba, con un poquito lucas nomás. Y Necesitáis bueno, tantas lucas, un poquito lucas salir. y eso creo yo, a la hora de tener que escoger a un nuevo fiscal nacional, yo creo que debiera haber algún tipo de reflexión en los ambientes judiciales y en los ambientes de las personas pertinentes para nombrar a estos grandes jugadores, de que la justicia funciona como un acto ejemplificador en todos los países serios del mundo. Es un acto ejemplificador. Tú sabes de que no puedes entrar a delinquir porque por muy rico que seas o por mucho poder que tengáis o por mucho contacto que tengas, perfectamente te puedes ir para adentro. Se fue Weinstein, pues, bueno, en Estados Unidos, que era pero prácticamente intocable, y acá el problema es que es muy fácil que alguien que tiene contacto y que comete delitos no tenga un trabajo que lo lleve a pagar por ello. Y por lo tanto, de alguna manera se disminuye la importancia de la justicia, cuando debiera ser exactamente al revés. Tú deberías, en los países debierais tener 2 o 3 paredes, bordes ciúticos, como se les llaman ahora, paredes que son absolutamente intransables. Una debiera ser, por cierto, el sueldo que te pagan, el sueldo mínimo que te pagan por un trabajo, y el otro debiera ser la justicia. No te puedes salir con algo que viola los códigos penales o los códigos de justicia por el solo hecho de que tú tenés más poder o tenés más recursos que otra persona, porque eso se transmite. ¿Entendí? Se transmite y la transmisión de eso hace que el país, bueno, no tenga fe en ninguna de las instituciones que después tanto cacareamos de que hay que apoyarla. Fíjate que, Fernando, que esa cosa, eso es tan importante. El mejor ejemplo, a mi juicio, es muy pedestre. Si el paso de cebra está pintado, el automovilista frena. Sí. Si es visible, pero no está pintado, no frena. A menos que el peatón se lance impugnando la situación y tratando de que el tipo frene, en cuyo caso frena y putea, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque justamente la marca, o sea, somos seres simbólicos, entonces la marca es muy importante. El arte rupestre donde dibujaban los animalitos no era para dibujarlo, era porque la sensación de seguridad que te daba sentir que tú lo habías dibujado antes para luego ir a cazarlo, era lo que marcaba la situación. Era una forma de cazarlo antes de cazarlo, de que fuera tuyo antes de que sea tuyo. Entonces, ese gesto de marcar, que además, por ejemplo, muchas veces los delincuentes lo hacen, que pasan al lado tuyo, incluso te pueden pegar algo, el hecho de marcarlo produce una reducción de angustia inmediata y una sensación de seguridad. Entonces, ese elemento simbólico de dejar claro cuál es la línea. Por ejemplo, a mí me parecía súper insólito cuando estos muchachos chilenos, en un paseo, no sé si era en Indonesia, en Tailandia, no me acuerdo, asesinaron a una persona en un hotel, y como que todo el sistema toda la gente prensa era defenderlo. Debe defenderlo, era como, ¿cómo es posible que los vayan a juzgar en ese país? O sea, yo me voy a un país que no entiendo un carajo, que no entiendo el idioma, no entiendo nada, ¿ya? Creo que no intento matar a alguien, ¿no? O sea, que muerto era un trans. Entonces eso le bajaba a punto. Era Tailandia, me parece que era. En Tailandia, bueno, un trans local. Pero está bien. O sea, pero a mí lo que me parece preocupante es que se arme todo. No, pero es que la prensa hacía como hincapié en que la víctima no valía nada, porque era un trans. Sí, entonces, que lo que valía era la angustia de estos pobres chilenos, digamos, ese era como el discurso. La pobre familia, entonces era como unas celebridades, y habían asesinado a un muchacho con una descripción del crimen que revelaba que no había habido legítima defensa. El muchacho pesaba 50 kilos, 45 kilos, una cosa así insólita. Entonces, era absurdo. Bueno, pero esos límites, a ver, voy a decir una cosa que suena un poquito fea, pero creo que es así. ¿Qué pasa cuando un carabinero
mira para arriba a su jefe máximo y ve a Sebastián Piñera. Perdón, Sebastián Piñera, pero bueno, te tuvieron que sacar de la cárcel, o sea, es el jugar al límite, o sea, recordemos, no lo digo yo, lo dijo él. Él dijo, el primer emprendedor fue Adán porque fue el primero en no seguir las reglas. Él lo dijo en una conferencia, siendo presidente, enseñándole a los jóvenes norteamericanos cómo se llega al éxito. Él lo dijo. Entonces, Bueno, las multas por coimas que pagó la TAM, o sea, sí, pues, sí, pues, sí, pues. Y todavía hay un caso que todavía no se abre porque nadie se todavía atreve a no se abrirlo. pero está ahí, digamos, está en Pero proceso. está ahí, cosa que pasa en 2, 3 jugadas y se abra. Entonces, eso uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, obviamente esa línea se difumina. O sea, yo lo investigué ese fenómeno, porque lo investigué en el 2009 cuando era candidato, porque me llamaba la atención que en lo cualitativo aparecía súper mal visto. ¿No? Así como todos decían, no, este cayó un ladrón, o sea, ya está. Así lo decían en las investigaciones, de gente normal. Y de repente medía cuantitativamente y me salía presidente. Entonces, la sociedad empezó, ahí hay un tránsito en el cual en el fondo iba a decir, mira, yo sé que este gallo produce plata, entonces yo voy a mirar para el lado un ratito y cuando vuelva va a haber plata. Y bueno, yo no fui. ¿Ah? Esa era un poco la imaginación detrás de todo esto. Entonces, creo que efectivamente nosotros hemos dado un tránsito que hace que efectivamente haya una cultura de cierta defensa, si es conveniente la delincuencia, bueno, será. Pues. Ahora, yo creo que también en la misma línea de lo que estamos conversando en este rato final, es que si uno analiza que, por ejemplo, hubo, y lo hemos hecho, una cierta inconsciencia de los sectores que estaban después del estallido empujando algo así como un proceso constituyente, tanto en su forma literal de una nueva constitución como en su forma más de época de generar, digamos, cambios acelerados en la sociedad, y hubo una cierta inconsciencia de cuál era el mundo en que estábamos, que no era un mundo, digamos, de avance progresivo y por lo tanto una revolución que ahora viene a trastocar todo, sino que más bien fue un estallido social, que lo que más bien hizo fue develar la pus que había en 40 años, digamos, de modelo neoliberal. Bueno, ahora, y eso los errores los cometen distintos, ahora también hay una cierta inconsciencia. Y lo que yo creo que va a pasar es que no va a pasar en este instante nada. Es decir, da lo mismo cómo se elija el fiscal nacional. Será el que tenga que hacer quienes tienen en este minuto la sartén por el mango, que son, algo así genéricamente, el establishment, ¿ya? Las buenas formas, el Senado que representa también aquello. El punto es que esto y otras cosas más dejan en visto que lo del 2019 no pasó porque hubo en realidad un mal clima, la luna estaba en no sé qué, en Sagitario y no sé cuánto, y andábamos medio molestos y por lo tanto pasó esta cosa, pero una cosa así como una anomalía, sino que hay un modelo que está en una crisis muy estructural. Y el problema, porque incluso si uno es crítico del estallido social, esto es un mensaje para los poquitos auditores de La Cosa Nostra que son críticos del estallido social, y lo fueron siempre, es que el estallido social ofrecía una oportunidad que ponía en un momento y en un lugar específico y en acciones determinadas y visibles durante 3, 4 semanas, quemas del metro, saqueos masivos, si no toca no pasa, si no baila pasa, no sé, todas esas cosas que para algunos le parecían distópicas, está bien, lo respetémoslo. Ahí tenían una forma visible y concreta sobre la cual trabajar. De hecho, fue tan intenso que entonces en 4 semanas entregaste la Constitución. El punto es que lo que puede pasar en los próximos años es no que vuelva un estallido 2.0 como ese tipo de forma, una forma de protesta, sino que sencillamente en una mayor degradación de la sociedad. Y eso es lo que vemos, es decir, que llega un minuto en que tú salgas a la calle y en realidad el 80% de la gente que camina al lado tuyo no está disponible a aceptar ninguna norma social, ninguna convención, ninguna cosa. Y eso... Claro, porque la pregunta es, digamos, y si son desde experimentos con primates a experimentos con seres humanos, demuestran que la gente no está dispuesta a ser recíproca cuando la sociedad no respeta sus normas.
Entonces, si la comunidad, hay gente que se sale y con la suya sin respetar las normas, los otros no están dispuestos a seguirlas tampoco. Entonces se produce lo que a ustedes elegantemente les gusta decir, llamar anomia, pero también desafección con el sistema democrático. Si el sistema democrático no puede proveer servicios básicos como justicia con algún sentido de igualdad, algún sentido de igualdad ante la ley, no vamos a meter preso a todos los evasores tributarios, pero a algún evasor tributario hay que meter preso. Sobre todo los más grandes. Sobre todo los más grandes. Claro, algún asesino blanco hay que meter preso. Ya, no los metas a todos, pero a algunos. Cuando no metes a ningún blanco preso, entonces el resto en algún momento, ¿sabes qué? Mexicanicemos esta cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar la seguridad que me ofrece el narco de la esquina a aceptar la seguridad que me ofrece Carabineros de Chile, cuya jefatura completa todavía no hay nadie que vaya preso por los desfalcos masivos sostenidos e institucionales de los fondos del Estado? Una Teletón completa. Y no hablamos nada de la Teletón. Ya. Y no hablamos de la Teletón. No, dejémoslo ahí. Fíjate que yo creo que el cargo del fiscal nacional, esto puede ser bien polémico, pero cagó con el primer fiscal. Y no porque tenga nada contra él, no, sino que por cómo se rechazó al contrincante. A uno se le olvida quizás ahora, pero había un penalista joven, súper potente, que buscaba la posibilidad y se presenta como candidato a fiscal, Jorge Bofill. Y la Corte Suprema lo hace pedazos por edad, por etario, por toda la máxima cantidad de explicaciones que hoy día parece, si volvieran a repetir una cosa como esa, sería prácticamente intolerable. Y Bofill tenía un track record extraordinario como penalista, y se presenta además a un cargo nuevo de una institución nueva, estaba mandado a hacer. Y se escoge a Guillermo Piedrabuena, que yo no tengo nada con él, lo conocí, qué sé yo, un muy buen tipo, pero era un tipo que representaba más bien la otra lógica judicial de la conversación de pasillo. El statu quo. Entonces, ahí estuvo la posibilidad en un momento dado. Pudo haber sido un cambio como se necesitaba en la fiscalía, pero no fue. Está buena, es una frase polémica. Este capítulo se llama En defensa de Bofill. No. Lo otro. ¿Cuál? Yo encuentro que ahí se fardearon una oportunidad enorme de generar un nuevo cargo con el ímpetu que se necesitaba para poder trabajarlo, no con, qué sé yo, los viejos de siempre. No, además con un cargo que requería, ahí el cambio generacional tiene mucho sentido, porque requería alguien que estuviera formado en una lógica de funcionamiento del sistema judicial distinta. El sistema de fiscalía requería un cambio cultural interno gigante. Exactamente. Bueno, es que la fiscalía no existía, si era la primera vez. La tragedia de la historia es que a pesar de todos los que han estallido, de todo lo que ha pasado, seguimos igual. Sí, ese es un punto, Ale, que yo creo que hay que repetirlo todas las veces que podamos. La justicia tiene dos ventajas. Una, es súper transparente. Tú la ves si funciona o no funciona. Tú sabes, un poco como decía la Ale, vayan a ver la gente que están presa y distribuyanla etariamente, por ingreso, por un montón de cosas. Y si es que de ahí sacan como resultado que solamente los pobres roban, entonces estamos tremendamente mal. Y se nota muy rápidamente si la justicia funciona o no funciona en todos los casos. Entre otros, por un poco lo que decía Alberto hace un ratito, que es que cuando tú tienes gente que está en condiciones de ventaja económica, ventaja social, que ha tenido todo, y es una persona que delinque, pero entiéndeme, en los países que quieren mostrar, te los van a buscar
porque eso automáticamente te muestra que tú puedes hacer justicia con todos y no cacarearlo nomás. Lo hace justicia con todo y por lo tanto el mensaje es clarísimo. Si es que a este tremendo personaje lo mandan a la cárcel, escucha, ¿por qué voy a robar yo, que soy un pobre y pinganilla, con más razón? ¿Es seleccionador o no es seleccionador a la justicia? Yo creo que sí, cuando efectivamente uno no se tapa los ojos o no se tapa un ojo, que es peor. Jóvenes, hemos llegado al final de esta jornada. Pasamos por todos los temas, es lo que hay. Nos vemos el próximo martes. Muy buena bata, Mayor, y patrimonial. Patrimonial. ¿Los avisos? ¿No hay avisos de nuevo? No. Que Sí, yo quiero pasar a Visito. Todavía quedan cupos para los talleres que parten la próxima semana. La próxima Toda semana. la información está en mi Instagram, Matustrala, y en la página de La Cosa Nostra. Seminarioslacosanostra.cl. Ya. También está el taller de... Ya se abrieron la Sí. oferta, el taller de libros. Del próximo trimestre. El próximo cuatrimestre. ¿Es taller de libros? Y autores. Literatura. Sí. Literatura. No, esos son unos locos. Ese es intenso. Y la gente que está en el taller con el Alberto así ama el taller y lo sigue, son militantes porque se hacen unas conversaciones Una eternas. locura, sí, pero... Es una locura. Sí. Es una locura. Sí. Ahora, de hecho, me estuvo contando y los detalles de esta, porque más están con Proust. Entonces, yo estoy pidiendo las grabaciones con un descuento para verlas, porque son muy buenas para salir así como a seducir, para hacerse el intelectual. Y eso, en los tiempos que sea, siempre renta. Eso Son los 7 tomos, pues, entonces son Bueno, Entonces, completitos. no voy a entrar en ese tema, pero hay muchos grandes escritores que, como no eran deportistas, no eran bonitos, bueno, están las letras. justamente. Dios bendiga las letras. El caso de Bruce es muy claro al respecto. Hay No muchos le iba mal. locales, estamos llenos aquí. No le iba mal, además. Premios Nobel y cosas así. Era como Miguel Bosé, era trisexual. Claro. Oye, y lo último, yo voy a dar el último aviso, solo para decir que ante mí, así como casi como si yo fuera un notario, ante mí, ante sí, no sé cómo se dice, Alberto Mayor la semana pasada escribió, mirándolo yo, así, destrozando el teclado como suele digitar, el último párrafo de su libro, que espero que ya esté en las correcciones para que pronto esté en librería, porque lo que alcancé a mirar, lo que alcancé a leer, algunos parrafitos, lo que me contó, es un libro que va a ser de lujo. ¿Tiene nombre ya? Ya lo probé ayer en una conferencia en Madrid, lo probé un poquito, siempre como lo humanista que tenéis que ver si funciona. ¿Puedo decir el nombre? No. Próxima Pero semana. si ya lo dijeron la semana pasada, bueno, no tienen memoria. Vean el capítulo de la semana pasada y está el nombre. Un caballero no tiene memoria. Yo no tengo memoria. Yo no tengo memoria. Ya se me olvidó quiénes son ustedes. No, ¿Sabes que el que tenía la tesis así intelectual contra la memoria era Nietzsche? Entonces uno técnicamente puede decir un nietzscheano no tiene memoria. Ah, qué elegante. Ya, nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, que les vaya bien. Chao, chiquillos. Adiós. Chao, chao.